Bienvenidos al curso de Historia del Perú. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos y hoy les voy a enseñar el origen de las altas culturas peruanas, al igual que la cultura chavín. Para entender este tema debemos entender que existen varias teorías, ¿ya? Vamos a empezar con la primera teoría, la teoría inmigracionista, denominada también teoría del difusionismo, no lo olvide. ¿Ok? Usualmente manejamos inmigracionismo nomás, pero nos olvidamos del tema difusionismo. Los dos temas debemos manejar, los dos términos, inmigracionismo y difusionismo. Fue planteada por Maxule, el iniciador de la arqueología científica, obviamente. Bueno, el origen de la alta cultura peruana se debe, dice, a la cultura mesoamericana, a los mayas, generando las altas culturas, proto-chimú y proto-nazca. Su radio de influencia se extendió a la sierra, desarrollando lo que sería la cultura peruana. Para él, la cultura matriz, ya, la cultura matriz del Perú es la cultura tiahuanaco. ¿Estamos de acuerdo? Voy a empezar nuevamente. La teoría inmigracionista, sinónimo, difusionista. Difusionismo, inmigracionismo. Difusionismo, inmigracionismo, no lo olvide. ¿Ya? Y el creador de esta teoría es Max Uhle. Max Uhle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para él, se originó de la cultura maya, y la cultura maya generó dos culturas cuando vino acá. O sea, los emigrantes de la cultura maya vinieron y generaron dos culturas acá. La cultura chimú, la cultura proto-nazca. Le llamó el proto-chimú, proto-nazca. Y de ahí se extendió a la sierra, generando la cultura matriz, que sería tiahuanaco. Para él, la cultura matriz es tiahuanaco. Muy bien, queridos estudiantes. Continuamos. Continuamos, queridos estudiantes. Fundamentos. Entonces dice, hay similitudes arquitectónicas, el uso de plataformas como Chichén Itzá y también las plataformas de Huaca de Moche. Pero lo que se ve son muy diferentes, por si acaso. Chichén Itzá con las huacas que ha existido en Moche son absolutamente muy diferentes. Ahora, el cultivo del maíz, el más antiguo para él está en Centroamérica, pero sin embargo ustedes saben que la cultura que desarrolló ha sido Chihuahua. El maíz más antiguo se encuentra en Chihuahua, eso también tienen que entender. Entonces hay dos divergencias. Para él, por ejemplo, dice que hay similitud en Chichén Itzá y Huacas de Moche. Yo digo que no. Entonces los cultivos de maíz más antiguos están en Mesoamérica. Muy bien, pero para su época, quiero que entiendan, es realmente muy avanzado Maxule, para su época. Si él hubiese conocido los descubrimientos actuales, todo eso probablemente iba a cambiar, ¿no?, de teoría. Pero sin embargo, él conserva eso porque esta teoría, recuerden que está plasmada entre el año de 1905 hasta 1910, entonces es una teoría muy antigua, ¿verdad? Pero muy avanzada para su época. Aparte de ello, dice la organización social semejante, el Ayllu en el Perú es similar al Calpulli en México. Las medidas similares, el topo y el tlamilpa, eso te viene en el examen de admisión. Si Maxule, a ver, compara qué cosa, por ejemplo, en su semejanza social compara el Ayllu en Perú y con lo que era el Calpulli en México. Entonces, usted tiene que saber qué es lo que compara, ¿no? Entonces, Ayllu, Calpulli, medidas similares, topo, tlamilpa. Bien, los topónimos también o nombres de lugares, vamos a ver, Virú, México, encontramos también Virú en Trujillo, espero que sepa, hay Virú en México, hay Virú en Trujillo, hay Laredo también, hay Laredo por si acaso, y también en México, ¿ok? También Quirihuac en Guatemala, Quirihuac en Trujillo, y leyenda, obviamente la leyenda del Nailán, la famosa leyenda del Nailán, que dice que el hombre vino navegando, como la famosa cultura, por ejemplo, Chimú. Entonces vinieron navegando, y eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Cultura costeña, obviamente te dice las culturas costeñas son las más antiguas, y creo que ahí no se equivoca, porque vamos a ver, la cultura más antigua es Caral. La primera civilización del Perú es Caral, estamos de acuerdo, y es la más antigua. Muy bien, para entenderlo mejor. Entonces no se olvide, para él, vinieron de la cultura maya, de los mayas.
generando lo que era Proto-Chimú y Proto-Nazca. Y de ahí se expandieron a la sierra, creando la cultura Tiwanaku. Tiwanaku, la cultura madre. Ya está. Celeram, teoría autochtonista, denominada evolucionista, planteada por Julio Cetello. Es muy fácil, se origina en la selva. Para Julio Cetello, la cultura se origina en la selva. Por eso él dice, no, nosotros nos hemos originado acá nomás, no venimos de ningún lugar. Entonces él dijo, nos hemos originado de la cultura de la tribu Arawaks. Entonces, pero hay algo también que acá le contradice, es que la cultura Arawaks aún existe, señores. Cuando usted busca cultura Arawaks va a encontrar que aún existe. Entonces, ¿cómo pues estamos hablando de culturas 3000 años antes de Cristo? Como una tribu no va a evolucionar más o menos 5000 años. Entonces ahí es donde se contradice el famoso Julio Cetello. ¿Se entiende? No lo analizó muy bien en esa época y dio una teoría obviamente muy fuera de la realidad, ¿no? Él dijo, se originó en la selva de la tribu Arawaks, obviamente por sus similitudes. Vamos a ver ahorita qué similitudes, ¿ya? De acuerdo, no muy desarrollado obviamente, se establecieron en la ceja de selva y luego llegaron a la Sierra Norte. No te olvides, de la selva, ya, llegaron a las cejas de selva, de las cejas de selva a la sierra. ¿A qué parte de la sierra? A Ancash, no te olvides. Selva, cejas de selva y lo que era Ancash. Y está facilito, ¿ok? Muy facilito. Continuemos. Es importante hablar de todo esto, jóvenes. Entonces crean la cultura Chivén que va a ser propagada a través de su efecto civilizador. Toda la costa, todo. Ya van a llegar a Mocha, Nate. Muy bien, le conocemos al padre de la arqueología peruana. Pero el iniciador, si te preguntan en el examen, el iniciador de la arqueología ya peruana es Maxuli. El padre de la arqueología es Julio Cetello. Muy bien, fundamentos. Ahí vamos a ver la duración de los animales selváticos, jaguar, monos, serpientes. Similitudes lingüísticas. Se parece, según él, el campa al arawak, por eso les digo. Él planteó y dice que el hombre, ya de esa época, la cultura nazca se originó de los arawaks. Pero los arawaks siguen existiendo. ¿Y cómo así no han evolucionado los arawaks? En más de 5000 años. Entonces, se contradice. Él dice esto, ¿por qué? Porque en la cultura chavín encontramos plantas selváticas como la yuca, la oca, el maní. En la cultura chavín se encuentran las cabezas, trofeos, que era común en lo que eran las tribus de la selva. Entonces dice, también encontramos costumbres selváticas, ¿no? Y aparte de eso, no solamente, sino animales también, encontramos animales. Se va a encontrar animales. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar, según lo que es el famoso Julio Cetello. Entonces, recordemos fácilmente, en lo que respecta a la teoría inmigracionista. En la teoría inmigracionista hemos hablado, planteada por Max Uhle, sinónimo de inmigracionista, difusionista. Se originó de la cultura maya. La cultura maya genera lo que es la cultura proto-chimú y proto-nazca. De la cultura proto, esas culturas generan la cultura matriz. Para Max Uhle, la cultura matriz es Tiwanaku. ¿Ok? Ahora, en lo que respecta a la teoría autochtonista, hemos dicho, Julio Cetello la plantea y dice que la cultura chavín se originó de la cultura arawaks. La cultura arawaks llegó a las cejas de selva, de las cejas de selva llegó a la sierra. ¿A qué parte? A lo que era Ancash. Entonces, lo que no encaja es que cómo es que la cultura arawaks aún sigue existiendo. Y estamos hablando de chavín, entonces ya son una diferencia en la actualidad. O sea, hay una amplia diferencia. ¿Cómo es que pudo haber existido tantos años a los arawaks sin haber mejorado su situación, o sea, sin haber evolucionado? Es algo que realmente no encaja, ¿verdad? Lo que él dice es que hacen entonces, por ejemplo, animales selváticos. Encontramos a él felinos, serpientes, aves selváticas. Por eso que dicen, no, esta cultura se originó de la selva. Muy bien, continuamos. Bien, vayamos. La teoría allochtonista. No se olvide también, viene en el examen de admisión la teoría allochtonista, planteada por Federico Kaufmann Doy, es importante. Ahí podemos ver al arqueólogo, ¿ya? La primera versión, él plantea dos versiones, yo lo voy a hacer de esa manera. Origen de la cultura peruana mesoamericana, maya azteca. Él dice, en su primera versión, se origina de la cultura maya azteca, pero vino en un grado incipiente y se desarrolló en el Perú. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La primera versión.
nos dice, se origina de la cultura mesoamericana, maya y azteca, al igual que Max Ulle. Max Ulle nos dice, se origina de la cultura maya. ¿Ya? Y llegó acá a proto, y bueno, desarrolló proto Nazca y proto Chimú, y de ahí lo que desarrolló Tiwanaku, es lo que dice Max Ulle. Pero nuestro amigo Federico Kaufmann dice, no, se origina de lo que es maya y azteca. Y llegando así a lo que es prácticamente a desarrollar su autonomía, o sea, fue prácticamente autónomo, pero nació de la cultura maya azteca, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con la segunda versión. La segunda versión es más fácil, ¿verdad? Todos la conocen, se originó de la cultura Valdivia. Dice, no, ambas culturas. Entonces, ambas culturas se han desarrollado de lo que era Chavín, ambas culturas de lo que era maya y de lo que era, bueno, la cultura maya y la cultura peruana se originan de lo que es la cultura Valdivia. Muy fácil. Entonces, dos versiones. No nos olvidemos. La primera versión, maya azteca. Llegan acá a Perú y desarrollan obviamente, su propia identidad. ¿Y cómo así? Que han llegado a un grado incipiente. ¿Están de acuerdo? Desarrollan sus propias características, su propia autonomía, porque han llegado a un grado incipiente. Ahora, la segunda versión dice, la cultura Valdivia ha dado origen tanto a Mesoamérica, tanto al Perú. No te olvides. Mesoamérica y Perú nacen de la cultura Valdivia. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque en la cultura Valdivia en esa época se encontraba la cerámica más antigua del continente, pero obvio que no es así, que ya no es así, ¿no? Es una teoría obviamente desfasada. Entonces, fundamentos, bueno, ya no lo vamos a hacer, muy fáciles. Continuemos. Lo más importante es que quiero que entiendan. Dos versiones. La primera versión dice que la cultura de Maya llegó a América, pero en un grado incipiente. Y en Sudamérica, mencionó que era el Perú, se desarrolló en su propia cultura. Y así de sencillo. Y la segunda versión dice, no, tanto Centroamérica, Mesoamérica, y ahí lo que es el Perú se desarrolla de la cultura valdivia, porque ahí se encuentra la cerámica más antigua. Ahora la teoría hologenista. Holo significa complejo, génesis significa origen, no lo olvides. Holo complejo, ya génesis origen. Luis Guillermo Lumbrera. Una de las culturas no es exclusivamente, bueno, dice, ¿no? O sea, que el Perú no es exclusivamente autónoma ni nativa. Entonces vamos a entender, entonces, ¿qué es? Le preguntamos, ¿no? El origen de la cultura peruana es producto de interacción ¿de qué? Factores internos, ya que son determinantes, y factores externos que son condicionantes. Muy facilito, ¿verdad? Entonces dice, la función de los elementos foráneos y elementos autóctonos han dado origen a nuestra cultura. Nosotros no somos tan autóctonos, dice, entonces también somos influencia del extranjero. Entonces sería pues ya de cultura como la cultura maya, azteca, ¿no estamos de acuerdo? Entonces hay factores internos y hay factores externos. Los factores internos como el clima, la geografía, han hecho que nosotros desarrollemos nuestra propia, inclusive, característica física. Y entonces el factor externo, su influencia, nada más. Bien, para que no te compliques, señor, solamente dos factores acá, dos factores, factor interno y factor externo, ¿ok? Así de sencillo. Ahora vamos con lo que es la cultura chavín. Entonces, escuchen bien, cuando se apague vamos a entrar unos 5 minutitos, a lo 8, exagerado ya será pues 8 minutos nomás. ¿Ya? Bueno, y voy a tener en cuenta y voy a poner puntaje a los que vuelvan a entrar. Y además yo me doy cuenta. Ahí, vamos a ver. Chavín, para los que no saben. Chavín se ubica entre los ríos Mosna y Huachexa, no lo olvides. Entre los ríos Mosna y Huachexa. Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a poner en silencio. A ver, le ponemos en silencio, por favor. ¿Ya está? Muy bien. Ahora sí, voy a empezar a explicar. Chavín se ubica entre los ríos Mosna y Huachexa, en la cuenca del Alto Marañón, en el distrito de Chavín de Huanta. Se encuentra en la provincia de Huari, Callejón de los Conchucos, es decir, en el departamento de Ancash. No olvidemos, lo que va a venir en el examen probablemente te van a preguntar entre qué ríos, Mosna y Huachexa, ¿ok? Y te puede venir en el examen también lo que es el departamento Ancash. Y la Cordillera Blanca, obviamente la Cordillera Blanca está en la zona oriental. Facilito, señores. La cultura chavín. Entonces,
Ríos, Mosna-Huachexa, en el Callejón de los Conchucos, Cordillera Blanca. Ahora, los orígenes. Prácticamente hay varias teorías que hablan sobre su origen. Por ejemplo, Julio Cetello dice que Chavín se originó a partir de la selva peruana de un trapecio amazónico, la tribu Arahuacs. ¿Ok? Julio Cetello dice se origina de lo que es la tribu Arahuacs. La tribu Arahuacs llegó a las cejas de selva, de las cejas de selva llegó a, ¿no? Es lo que dice Julio Cetello. Pero Rafael Arcojoy le dice, no, Chavín se originó de la costa norte del Perú. Y le preguntan, ¿de qué culturas? De Cupizneque, Sechín, Galgada y Chavín. Es lo que voy a preguntar entre instantes. Importante que anoten, ¿ok? Para Rafael Arcojoyle se origina de Cupizneque, Sechín y la Galgada. Facilito. Cupizneque, Sechín, Galgada dan origen a Chavín. Muy bien, y para Julio Cetello es la tribu Arahuacs. Rafael Arcojoyle, Cupizneque, Sechín, Galgada. Ahora, para Rucciadi dice, no, señores, se equivocan. Chavín se origina de la cultura caral, porque caral es la primera civilización de América, ¿okay? La primera civilización del Perú. Pero sin embargo, Peter Fuchs se opone y dice, no, señores, la cultura Chavín se origina de la cultura Sechín, así es. Entonces no nos olvidemos, para Rucciadi es caral, para Peter Fuchs la cultura Sechín. Es importante también hablar de la cultura Chavín en lo que respecta a su primer visitante, Pedro Cieza de León. El primer visitante de la cultura Chavín, el primero en hablar la palabra Chavín en el Perú, es Pedro Cieza de León. El descubridor científico obviamente es Julio Cetello, lo denominó cultura matriz y síntesis. Julio Cetello dice, no, señores, esta es la primera civilización del Perú. Obviamente, si hubiese conocido la cultura caral, iba a tener otro concepto, pero él murió creyendo que Chavín era la cultura matriz y lo identificó como el primer horizonte. Ok, vamos, la expansión. Al norte, Tumbes y Cajamarca. Al sur, Ica, Ayacucho, Puno. Muy fácil, muy sencillo realmente, ¿no? Tumbes, Cajamarca, al norte, Ica, Ayacucho y Puno. Es decir, que hasta Ayacucho llegó la influencia de la cultura Chavín. Muy bien, así de sencillo. Continuemos. Prosigamos entonces. El primer visitante, Pedro Cieza de León, y quien lo denomina cultura matriz es Julio Cetello. Para él es el primer horizonte. Bien, la organización económica, no olvidemos, se basaba en la agricultura, el cultivo del maíz a gran escala, ganadería en base a acrecentamiento de auquénidos, también la gran técnica hidráulica. Ahí vamos a encontrar dos canales que en el examen te van a preguntar cuáles son los canales famosos de Chavín, que muchos ni siquiera conocen, pero tienes que saber, es Cumbemayo y Cajamarca. Lo que estamos viendo en la parte de arriba es Cumbemayo, por si acaso, y como vamos a ver, ellos han cortado la piedra, han hecho cortes, imagínense, de esta impresionante, señores, y han conservado hasta hoy su plenitud. Y también podemos ver en la parte de abajo lo que es Cajamarca. Estos son los canales de Cajamarca, en la parte de arriba es el Cumbemayo. Y su comercio siempre a través del trueque, ¿ya? No nos olvidemos, ellos son la famosa cultura del maíz. Si te preguntan cuál es la cultura del maíz, simplemente Chavín. Chavín para ti va a ser dos cosas, la cultura matriz y la cultura del maíz. ¿Ya? Pero en realidad ustedes saben que no es la cultura matriz. La cultura matriz obviamente es caral en tal sentido, porque es la primera civilización del Perú. Ya para Julio Cetello, Chavín es la cultura matriz. Y para Max Uhle la cultura matriz es Tiahuanaco. Ok, continuemos. Organización, vamos con la organización social. No olvidemos que de acuerdo al análisis que se hizo arqueológicamente, estaba gobernada Chavín por una élite gobernante. Es una teoría, obviamente solo es teoría. Estaba gobernada por sacerdotes técnicos hidráulicos. Es lo que dice, ¿ya? Estaba gobernada por sacerdotes técnicos hidráulicos que controlaban la producción, basados en la agroastronomía y el dominio mediante el terror. Obviamente les infundían terror, para eso habían creado estatuas así, a los que, bueno, los hacían ver como dioses terroríficos, ¿no? Entonces el pueblo estaba sometido, los artesanos, pastores, pescadores, todos estaban bajo la influencia de Chavín. Continuemos. Muy bien. En su religión.
Su religión crearon dioses terroríficos, ya hemos dicho, con fines represivos, destacando el jaguar, la serpiente y todas esas estatuas que obviamente eran divinizadas para inculcar terror. Muy bien. Ahora es importante también que sepan que ellos han sido los mejores escultores líticos. En la escultura ellos han destacado más en todo el Perú, por si acaso. ¿Eh? Su técnica es la incisión. Te van a preguntar en el examen, ¿qué técnica? Incisión. ¿Qué significa incisión? Cortes, a través de cortes. Representaban figuras de felinos, antropomorfos, felinos, serpientes, aves, caimanes. Entonces no se olvide, en su escultura eran los mejores escultores líticos. Mejores escultores, técnica e incisión. Y siempre hemos dicho, relacionado con animales, con felinos, serpientes, aves, caimanes. Así de sencillo. Ahora veamos, el lanzón monolítico. Todo el mundo cree saber el lanzón monolítico, pero en realidad ni siquiera saben ni la verdadera imagen, porque esta era la verdadera, ni siquiera tenía forma de lanza. Ni siquiera debía llamarse lanzón, como ustedes ven. ¿No? Tiene una forma de lanza, por eso se llama lanzón, ven como una especie de cuchillo. Entonces dicen, no, es un lanzón, pero en realidad ya en la actualidad se sabe que no era un lanzón, porque vemos que expresaba una criatura que tenía como cuernitos, como lo pueden ver acá. Entonces, y cuando hicieron un análisis en la parte de arriba faltaba, ahí está rota, se ha roto. Entonces acá falta una porción de esto, y falta también una de sus antenitas, supuestamente, o de sus cuernos, como sería. No era un lanzón, pero sin embargo se quedó con el término de lanzón. Es un dios sonriente o probablemente un dios irritado. Representa a un felino humanizado, amenazante. Como lo podemos, una especie de felino amenazante. El descubridor, el famoso José Toribio Polo, no lo olvides. José Toribio Polo. ¿Estamos de acuerdo? En 1871. Entonces lo esculpió, prácticamente lo esculpió en un granito. No lo olvide, el descubridor José Toribio Polo, por favor, ¿ya? El descubrió José Toribio Polo. Entonces, esto ha sido esculpido por favor en una piedra. ¿Qué tipo de piedra? El granito, es una piedra altamente resistente. Entonces, se ubica en qué parte de Chavín, te van a decir, en el templo viejo de Chavín. Hay dos templos, el templo nuevo y el templo viejo. Se ubica en el templo viejo. Ahora, y vamos a ver, en quechua ancashino no le llaman lanzón, tenía un nombre. Cuando llegó el famoso explorador alemán Ernest Wilhelm, y recogió y le llamaban, ya los nativos sabían su nombre. Entonces le habían dado el nombre de Huanca. ¿Estamos de acuerdo? En quechua ancashino le daban el nombre de Huanca. Por eso si te preguntan en el examen de admisión, el lanzón monolítico, ¿qué nombre tiene el nombre de Huanca? ¿Quién lo descubrió? Ernest Wilhelm. Entonces, ¿quién le dio el nombre? Ernest Wilhelm. ¿Y quién lo descubrió? José Toribio Polo. Facilito, lo descubre José Toribio Polo, tiene un nombre llamado Huanca, mide 4.54 metros, es de piedra, de granito. ¿Quién rescata el nombre del término Huanca? Era Ernest Wilhelm. Así de fácil. Entonces, simplemente dice que significa piedra sagrada, pues. Entonces, Kaufman lo denomina Piscoruna, ¿ya? Así lo llama, simplemente un hombre ave. Entonces, hombre ave con boca una boca atigrada. Algunos le llaman el felino volador, según John Rick. Así facilito. Tres cosas importantes en su... Muy bien, chicos. Ya escuchen bien. Entonces, a ver, pregunta hasta ahí, facilita, pregunta. ¿Qué técnica aplica la cultura chavín? Incisión, profesor. La técnica incisión a través de... Incisión. La técnica incisión. Muy bien. Estela de Raimondi, denominada Piedra de Chavín, descubierto por Timoteo Espinosa. Timoteo Espinosa es un campesino, señores, que descubrió la estela de Raimondi en 1840. Lo llevó a su casa y lo utilizó como mesa, hasta que al lugar llegó el famoso Antonio Raimondi, y empezó a ver una mesa, porque le empezó a comer ahí, ¿no? Y se dio cuenta, pero qué mesa tan uniforme, qué finita. ¿Usted la hizo? Sí, señor, yo agarro ahí con ello he hecho, señor. A ver, vamos a revisar. Y cuando empieza a ver en la parte de abajo, tiene una textura diferente. Entonces dice, ¿qué? Y pidió que dieran la vuelta. Y cuando lo dieron la vuelta, se impresionó.
De esa manera, Antonio Raimondi descubre la estela y le da el nombre, ¿no? De ahí su nombre, Estela de Raimondi. Pero el descubridor fue Timoteo Espinosa, pero lamentablemente el señor lo estaba utilizando como una mesa. Y en tal sentido, recordemos que está ubicada en el Templo Nuevo. La estela, por ejemplo, de Raimondi, el aso monolítico está en el Templo Viejo y la estela de Raimondi en el Templo Nuevo. Ahora es importante que usted se acuerde de las figuras porque vienen en los exámenes. Las figuras se asemeja al dios Huiracocha, en lo que es la Puerta del Sol. Obviamente, vamos a verlo más adelante cuando hagamos Tiwanaku, es muy idéntico. ¿Okay? Le llaman algunos dios de los báculos porque está agarrando acá dos báculos. Y tiene también lo mismo, acá vamos a ver una especie de manitos de caimán o de felino. Empecemos, ¿ya? Para Kaufmann Doy. Para Federico Kaufmann dice que es un ornitomorfo. Eso tiene que anotar ahorita, empieza a anotar porque voy a preguntar. Para Kaufmann es ornitomorfo. Ahora, para Ule, escalopendra. Bien, profesor, yo no me puedo acordar de Kaufmann, ornitomorfo, es difícil. Entonces acuérdate de la dama de Cao, Kaufmann Doy. Y la ultimita, la O, ornitomorfo, Cao significa Kaufmann Doy, ornitomorfo. Muy bien, para Ule, como termina en la E, te vas a acordar de escalopendra. Ule, más Ule, la E, escalopendra. Cao, Kaufmann Doy y ornitomorfo. Ule termina, o sea, de Max Ule en E termina, escalopendra. El profesor, ¿qué es una escalopendra? 100 pies, pues señores, 100 pies. Raimondi, para Raimondi es el dios Huiracocha. Para Tello, simplemente es un ser antropomorfo o macrocéfalo, o sea, tiene una forma humana con cabeza grande, así de sencillo. ¿Ok? Ya en breve estaré preguntando eso. La estela de Yauya también es importante. Actualmente representa a un ser ictiomorfo. Muy fácil, no te compliques. La estela de Raimondi, la estela de Yauya, mejor dicho, es un ser ictiomorfo en forma de pez, descubierto por Julio Setello. Como podemos ver, en la parte de arriba está quebrada, pero esta sería la forma en la que debería tener exactamente. ¿Estamos viendo ahí? Bien, continuemos. Yauya, no se olvide, forma de pez. Ictiomorfo le llama, ictiomorfo. Yauya, ictiomorfo, forma de pez. El obelisco de Tello, ahí lo podemos observar. El obelisco de Tello, descubierto por el campesino Trinidad Alfaro. Eso también no se olvide. Trinidad Alfaro piensan que es un arqueólogo, no, es un campesino, señores, que descubrió. Y cuando estaba removiendo su campo, de esa manera y lo habían llevado a la plaza de Chavín, y estaba ahí tirada en la plaza de Chavín hasta que fue rescatada por Julio Setello. Y de esta manera le dio el nombre, ¿no? Su nombre, obelisco de Tello. Pero no se olvide. Ahí así que es importante saber el descubridor, porque cuando viene el examen, ¿quién descubre el obelisco de Tello? Pues yo sé Tello, obviamente, así todavía, ¿no? Los profesores o algún alumno, entonces hay que tener mucho cuidado, Trinidad Alfaro. Ahora para Tello y sus seguidores se trata de una doble divinidad, dice, un dios hermafrodita, no te olvides. El obelisco para Tello dice que es un dios hermafrodita, pero no tiene relación porque cuando veas la imagen es muy diferente. Por eso que John Rowe dice, ¿no? Representa dos caimanes. Puede ser, porque hay 4 piernas ahí de una especie de caimán. John Rowe. Y como podemos ver, ustedes me pueden seguir en la imagencita. Acá vamos a ver una especie de caimanes. Pero lo que se contradice es que acá vamos a ver hasta manitos de humanos, como ustedes ven en la imagen. Acá vemos los pies de caimán, ¿ok? Los pies de caimán en la parte de abajo, de arriba. Entonces dice, no, son 2 caimanes, porque hay 4 patas de esas. Para Federico Kaufmann Doy dice, es un ave con boca de felino. Muy bien. Ahora la medusa, esta es la medusa. Famosa medusa del Perú, descubierta en 1950 por Julio Setello. Como podemos ver, tiene cabellos de serpiente, como la gorgona. Imagínense, cuando alguien te dice, oye, Grecia, ¿qué similitud tendrá con lo que es Chavín? ¿En qué? En la famosa medusa, que acaban de ver, representación de una criatura con cabellos de serpiente. Impresionante, señores. Ok, y tiene obviamente su boca de jaguar, todo eso.
aunque para algunos dice que era una especie de máscara nada más, una especie de máscara, como pueden ver, que ocultaba en realidad el rostro de la persona. Bien, continuemos. Las cabezas clavas, ahí como podemos ver a su compañero Aquiles, acaba de ingresar, muy bien. Las cabezas clavas, según Tello, representan cabezas trofeo de sus enemigos. Ya no te olvides, cuando te pregunten para Tello, que las cabezas clavas simplemente dice cabezas de sus enemigos. Para Eduardo Javis dice que no, son retratos de los sacerdotes, Para Federico Comadeo dice no, representan a personajes míticos o sobrenaturales. ¿Estamos de acuerdo? Para tres acá. Julio Cetello, cabeza de sus enemigos. Eduardo de Javis representa retratos de los sacerdotes. Para Kaufman Doy es el rostro de personajes míticos, sobrenaturales. Pero para Guillermo Lumbreras simplemente son imágenes terroríficas, son imágenes creadas para atemorizar a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y es la más acertada. Vayamos al cóndor de Chavín. Impresionante, señores. Este es el cóndor de Chavín, como lo podemos ver. Fue hallado incompleto, obviamente, solamente su cabeza. Y bueno, está hecho en granito. Cuando te preguntes el cóndor de Chavín, muchos lo ven, ¿no?, en realidades, pero sin embargo es sorprendente. Tendrías que visitar, ¿no?, el famoso museo de Rafael Arcojoyle, y también los museos de alguna vez, en vez de ir, por ejemplo, a irte a la playa un día, puedes ir a los museos en Lima. Son muy importante visitar los museos. Y en su arquitectura, estamos viendo estas arquitecturas, ¿ya? Edificaciones en forma de U, por si acaso. Forma de U. ¿Ese es un museo, no, profe? Sí, este es un museo, es una imagen, es una maqueta. Bien, continuemos. Entonces, la piedra, no te olvides, en la arquitectura de piedra en la costa y de barro en la sierra, básicamente religiosa. Hay plazas circulares acá, en la parte de arriba, pero también tiene plazas cuadradas hundidas. Chavín tiene plaza cuadrada hundida y plaza circular. Eso es lo que usted tiene que saber. En la parte de arriba es el templo viejo y es la parte de abajo el templo nuevo. Entonces, continuamos. Los templos. Ahí está, como les decía. Este es el templo viejo y este es el templo nuevo. Regresemos, para los que no han entendido. Este es el templo nuevo y este es el templo viejo. Chavín se divide en dos, templo viejo y el templo nuevo. Si te van a preguntar, ¿la plaza hundida está en el templo? A ver, chicos, ¿en qué templo está la plaza hundida? Nuevo, profesor. nuevo. Ya, la plaza circular hundida. Plaza circular hundida. Antiguo, viejo, ¿viste, verdad? La plaza circular es la plaza cuadrada hundida. ¿Nuevo o viejo? Nuevo, Circular. antiguo. Bien, quedamos, ¿ya? Y ahora si apagan su micrófono, continuemos. Templos. Ya, entonces hemos dicho, esta es ya una visión de lo que estamos viendo, de la maqueta en la vida real, en lo que respecta al castillo de Ancash. ¿Ok? Y algo muy importante, vamos a acordar, encontrar el pórtico de Falcónidas. Miren, acá hay un avance muy importante, tipo Grecia. Vamos a ver pilares en la puerta circulares, que no se ve en ninguna civilización. No entiendo, o sea, porque si ustedes ven en Grecia, se ha hecho ya pilares circulares y se desarrolló, llegó a Roma, llegó hasta la actualidad. Pero sin embargo, esta es la única evidencia de los pilares circulares de América y no entendemos hasta hoy por qué no se desarrolló pilares circulares. Si esta es la única evidencia de los pilares circulares en América. Por eso muchos turistas llegan y van a visitar el pórtico de Falcónidas. Ahora, cuando te pregunte en qué parte se encuentra los pilares circulares, simplemente acá, en el pórtico de Falcónidas. A lo que respecta a cerámica es similar a la piedra. Siempre han tratado de imitar el color de la piedra. Bien. Rojizo doméstico, ¿ya? En la cerámica. Rojizo doméstico. Verde negroso, similar a la piedra, como pueden observar, ceremonial. Verde negroso, ceremonial, y rojizo doméstico. Entonces, eso es. Me hubiese gustado hablar más detalladamente, pero sin embargo
el tiempo es limitado, lo vamos a observar, por favor. Lo observamos y lo desarrollamos, ¿ya? Más adelante les voy a enseñar lo que es la cultura Cupisní, que todo eso. Hay otras culturas que nos esperan, es importante.